Hola colegas, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más con los seminarios de desarrollo y fortalecimiento organizacional de la Stichting de la Fundación Confinanzas. Ojalá que nos sigan en nuestro canal en Facebook y en nuestro canal de YouTube, que pueden ver aquí abajo. La última semana hablamos de la última variable que era la sostenibilidad financiera y con eso habíamos cerrado la serie de webinars. Sin embargo, a raíz de la gran cantidad de comentarios, los cuales agradezco todos y cada uno de ellos, y preguntas que me han venido haciendo a través de diferentes medios, pues he decidido hacer uno nuevo debido a la importancia o a la relevancia, sobre todo para nuestra región. Y es un poco las variables económicas no financieras de la responsabilidad fiduciaria que tiene cualquier persona responsable de una organización. A ver, eh, la responsabilidad fiduciaria es aquella responsabilidad que se nos ha otorgado como directores ejecutivos o como gerentes generales o como presidentes de una organización. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar todos aquellos recursos que están bajo esa organización de forma responsable. Históricamente, desde que existen las sociedades anónimas, pues se han concentrado, se ha concentrado sobre las variables económicas financieras para la macroestabilidad de estas organizaciones. Y ahora existe pues gran cantidad de variables no financieras, de variables económicas no financieras, ¿no? Si se recuerdan en los seminarios anteriores, hablamos en todo momento de la responsabilidad y de gestionar la empresa o la organización con responsabilidad y transparencia. Eh, entonces, uno de los elementos más importantes para gestionar la organización con responsabilidad y transparencia es el gobierno corporativo, son aquellos procedimientos, aquellas políticas, aquellas normas que se establecen desde el órgano colegiado más alto, sea una junta directiva, o sea una asamblea general, o sea un consejo de administración, en el caso de una cooperativa. eh, ¿Qué normas o reglamentos o políticas tenemos desde ese nivel para gestionar a la organización y que de ahí, de la parte directiva, se diluyan o se hagan llegar a toda la parte ejecutiva? Entonces, ¿cómo consideramos en ese nivel eh, esas variables económicas no financieras, verdad? Ahí podríamos hablar de que a ese nivel deberíamos de tener en la junta directiva o en el órgano colegiado más alto un comité de responsabilidad social que sea el encargado de todo lo que vimos en las variables de ese comité en el seminario correspondiente, ¿verdad? Sin embargo, pues la naturaleza de este webinar de hoy es un poco cómo estructurar esa responsabilidad social para medir esas variables económicas no financieras y que la estrategia de responsabilidad social sea correspondiente a una debida evaluación de esas variables económicas no financieras, para que sea más allá de un greenwash o más allá de un social wash y sea una estrategia de responsabilidad social sobre la que se pueda medir el retorno de la inversión y ayude a gestionar la sostenibilidad al mediano, al corto, mediano y largo plazo de la organización. Pues normalmente, al menos en mi país y en la mayoría de los países de la región donde trabajo, la estrategia de responsabilidad social se reduce mucho a pequeñas acciones, digamos, limpieza de ríos, limpieza de playas, la organización de alguna carrera o competencia y se donan los ingresos a alguna escuela o comunidad. Y bueno, no estoy despreciando eso para nada, es mejor hacer eso que no hacer nada. Sin embargo, esa no es una estrategia de responsabilidad social administrada o gestionada desde desde la responsabilidad fiduciaria de cualquier presidente o cualquier director ejecutivo o gerente general, ¿verdad? Entonces aquí, una vez más, nos devolvemos a las variables globales. ¿Qué variables globales están trabajando
en este sentido. Y aquí podríamos decir que quien está liderando un poco todo esto es la UNEP, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, ¿verdad? Y ellos tienen lo que se llama el Global Compact de Naciones Unidas, que es un enfoque de inversiones, que es el que orienta el enfoque de las inversiones sobre los ODS, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos venido hablando ad náuseas en cada uno de los seminarios, ¿verdad? Y esto habla un poco de inversiones a 5 perdón, el enfoque de inversiones sobre los ODS del Global Compact está hablando que se necesitan alrededor de 5 a 7 billones de dólares, es decir, millones de dólares por año para el 2050 para alcanzar los objetivos de desarrollo objetivos de desarrollo sostenible. Entonces estamos hablando de que no es poco el dinero y estamos hablando de que una estrategia de responsabilidad social alineada a ese nivel pues asegura financiamiento incluso al más pequeño nivel, que es el nivel de las empresas. Estas dos organizaciones, el United Nations Global Compact y la UNEP, tienen lo que se llama el Financial Initiative, que es de la inversión responsable, o el Financial Initiative, que habla de la inversión responsable, que tiene como objetivo incorporar estos factores ambientales y sociales y de gobernanza, que usualmente se conocen como ASG, es decir, A de ambiente, S de sociales y G de gobernanza, como incorporar estos factores en la inversión responsable, ¿verdad? Para administrar mejor los riesgos y generar rendimientos sostenibles. Por eso se habla de variables económicas no financieras. Usted administra esas variables económicas no financieras para reducir los riesgos, que vamos a ver un poco más adelante, y también para generar rendimientos sostenibles. Con respecto existe lo que se llama el PRI, que es los principios de responsabilidad en la inversión. Quiero tan solo mencionarlos porque o sea, no es relevante concentrarse en esos 6 principios, porque esos 6 principios están online y los pueden analizar un poco más a detalle. Pero el primer gran principio es incorporar el ASG, que se acuerdan, ¿verdad? A ambiente, sociales y gobernanza. Cómo incorporar ASG en el ámbito de la inversión y procesos de toma de decisiones. El otro principio es cómo los propietarios activos, ¿verdad?, incorporan cuestiones de ASG, perdón, en políticas y prácticas de inversión. También cómo requerir información sobre ASG en las entidades donde se invierte. Es decir, yo como inversionista invierto en esta organización o en este tipo de inversión, pero cómo me aseguro, cómo exijo algo de transparencia en las inversiones que esta organización hace con respecto a ambiente, a las variables, a los factores ambientales, sociales y de gobernanza, y si los tienen en primer lugar, ¿no? Finalmente, no, perdón, faltan 2, trabajar juntos para mejorar la efectividad en implementar los principios, todos los principios, ¿verdad? Y eso está muy en línea para que vean que todo está interconectado, ¿verdad?, con el objetivo de desarrollo 17, que es la creación de alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes ven, todo se va amarrando y todo se va complementando con las agendas globales, con las 3 agendas globales que hablamos en todos los webinars y con las estrategias que se desagregan más a nivel nacional y a nivel organizacional, ¿verdad? Y finalmente, cómo reportar reportar acerca de nuestras actividades y el progreso en la implementación de estos principios. Una vez más, como les comento, todo se articula para demostrar responsabilidad y transparencia en la gestión. No vamos a entrar en detalles de la relevancia de esto, porque si entramos en detalle, empezamos a cuestionar si esto es relevante o no, entonces no tendría sentido este webinar, ¿no? Pero solo para que ustedes se hagan una idea, ya en 2007, General Motors, que es una empresa relativamente importante, ¿verdad?, genera o evidencia
que el futuro de los automóviles es eléctrico, ¿verdad? Y ya para cuando ellos lo dicen, hay 41 marcas de autos en el planeta que ya están vendiendo autos eléctricos. Es decir, nosotros como sociedad global hemos impulsado los principios de responsabilidad, de inversión responsable, ¿verdad? Los PRI, y los mercados ya están empezando a actuar en correspondencia a esta exigencia, ¿verdad? No en vano, ya 13 ciudades 13 ciudades grandes, ¿verdad? Se han comprometido a que para el 2050 solo se van a comprar, 2025, perdón, solo se van a comprar autobuses eléctricos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, esto es algo que va avanzando a un ritmo relativamente acelerado, creo yo. Sin embargo, ya es un ritmo que no lleva marcha atrás. Entonces, ¿cómo nuestra organización se va a alinear a, a esos factores financieros, factores económicos no financieros y asegurar un retorno sobre la inversión de lo que hagamos? Entonces, si ustedes ven, para llevar esto a la práctica, lo que habría que hacer es agarrar, por ejemplo, algunos objetivos de desarrollo y ver su correspondencia con el cumplimiento de algunos de los derechos de objetivos o derechos asociados, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo 4, el objetivo 5 y el objetivo 6, según el pequeño resumen que he hecho aquí, que son respectivamente la educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, eh, son objetivos de desarrollo sostenible que están directamente asociados con derechos humanos. Entonces, en ese sentido, dependiendo del giro de nuestra organización, nos toca evaluar cuáles criterios podrían asociarse a los objetivos de desarrollo de sostenible, ¿verdad? Y transformarlos en una estrategia de responsabilidad social de nuestra organización y medir el retorno de la inversión. Normalmente hablamos de 38 criterios que se ajustan, ¿verdad? A la, que se ajustan al giro de organización el que nosotros tenemos. A grosso modo podríamos decir que son criterios de derechos humanos, criterios asociados a recursos humanos, criterios asociados al comportamiento en los mercados, criterios asociados a gobierno corporativo, criterios asociados al ambiente y criterios asociados al ambiente, al involucramiento con la comunidad. Entonces, hay 38 criterios que se desagregan en esos grandes factores, en esas grandes categorías, y yo he hecho aquí un pequeño resumen solo para mencionarlos, porque no quiero extenderme mucho para que el webinar no sea tampoco muy pesado. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una cooperativa o estamos hablando de una sociedad anónima con fines de lucro, pues entonces, dependiendo del giro de negocio de mi empresa, puedo ver cada uno de estos criterios que les voy a leer, los puedo ver con unos ojos diferentes, ¿verdad? Entonces, en derechos humanos, lo más común es si estamos cumpliendo como organización con derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Si estamos cumpliendo con derechos laborales fundamentales, ¿verdad? Que no hay discriminación y tenemos una estrategia de diversidad, por ejemplo, una estrategia que claramente eh, promueva la diversidad sexual, por ejemplo, o si gente con capacidades físicas limitadas están trabajando dentro de nuestra organización, ¿verdad? Y otra variable muy importante es el trabajo forzado y trabajo infantil, tanto a lo interno de nuestra organización como de las organizaciones que nos suplen, que nos dan servicios. Eso también es importante que nosotros como organización, pues, si estamos rompiendo, digamos, un derecho fundamental, pues es muy fácil tercerizar ese servicio y que sea un tercero el que rompa ese derecho fundamental y nosotros pues nos hemos lavado la cara, pero de eso no se trata de que como organización seamos lo suficientemente responsables incluso para demandárselo a quien nos supla servicios y productos. Eso con respecto a los derechos humanos. También con respecto a los recursos humanos que utilizamos,
un diálogo social. Por ejemplo, en Alemania tienen una excelente política que la podemos hablar más adelante en gobierno corporativo, pero aquí la podemos tan solo mencionar, que es Mitbestimmung, que es que representantes de los trabajadores se sientan en la junta directiva, pueden tener voz, pero no pueden tener voto. Entonces, ese es el diálogo social con los trabajadores, ¿verdad? Participación de los empleados, como acabo de mencionar, en las grandes decisiones. Gestión de las reestructuraciones, cómo vamos a gestionar reestructuraciones si simple y sencillamente votamos a la gente y no nos preocupamos mucho por su futuro o por su situación actual, ¿verdad? Desarrollo de carrera, que tiene mucho que ver con el webinar que vimos de recursos humanos, ¿verdad? Sistemas de remuneración. Es muy común en nuestra región que un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo, el hombre gane un poco más, entonces eso no es correcto, ¿verdad? Salud y seguridad ocupacional es realmente importante, ¿verdad? Y los horarios de trabajo. Todo esto dentro de las buenas prácticas que conversamos, ¿verdad? Y cumpliendo obviamente con la normativa, la legislación y la normativa de cada país. Como les comentaba yo en el webinar de recursos humanos, muchos empresarios me dicen, ¿por qué voy a tener yo una estrategia de desarrollo del recurso humano cuando ya pago las garantías sociales del país, que son muchas, ¿verdad? Y entonces yo le decía, bueno, eso no es una estrategia de responsabilidad social, eso simplemente me dice que usted no es un criminal desde el punto de vista legislativo, ¿verdad? Desde la legislación del país. Entonces aquí hay una serie de variables a seguir. Yo, por ejemplo, nosotros en nuestro país no tenemos la costumbre de que entre los inversionistas y los empleados no haya un diálogo, entonces podría crearse toda una política para que eso suceda una o dos veces por año. Eh, Otras de las variables importantes a considerar es el comportamiento en los mercados, eso es realmente importante y ahí es ahí donde se logra recuperar la inversión que se hizo sobre la estrategia de gestión, sobre la estrategia de responsabilidad social, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad de los productos. Si hablamos de que en América Latina hay muchas playas y muchos ríos contaminados con basura, pues yo creo que habría que abrir un diálogo a ver si las empresas que producen los productos que en su fase de desecho llegan ahí son también corresponsables. Eh, ¿Qué información les damos a los clientes? Relaciones responsables con los clientes, ¿verdad? Integración de factores ambientales a la cadena de valor, eso es muy importante también. Integración de factores sociales en la cadena de valor. Eh, Prevención de la corrupción, prevención de las prácticas anticompetitivas, prácticas responsables de lobbying o de cabildeo político. Todo eso son variables que podemos considerar en una estrategia de responsabilidad social para nuestra organización. En el término, en las variables de gobierno corporativo, pues aquí el tema es amplio, da para otro webinar, sin embargo no creo que lo vaya a hacer porque ya sería uno de más. Entonces, pues realmente vale la pena mencionar algunos mínimos y hacer referencia al webinar de responsabilidad social que hicimos en el pasado. En el caso de gobierno corporativo tenemos lo que es composición y funcionamiento del directorio, auditorías y controles internos, el tema de los accionistas, la remuneración de los altos ejecutivos, ¿verdad? Y si nos alineamos a buenas prácticas de gobierno corporativo en general. Si el país tiene, pues las del país, y si no, cómo ajustar las globales a nuestras realidades. En el tema de ambiente, es un tema para otro webinar totalmente diferente, sin embargo nos podemos concentrar en los más importantes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia ambiental de la organización, ¿verdad? ¿Qué estrategias o qué esfuerzos tenemos para la prevención y control de la polución en todos sus sentidos? Acuérdense que podemos tener polución física sólida y líquida, ¿verdad? ¿Qué productos y servicios verdes tenemos? La biodiversidad, si nuestra empresa cuida o no la biodiversidad, el agua, la huella hídrica de la organización, la huella energética, emisiones atmosféricas, la polución local, el ruido, eso es un tema bastante relevante también dependiendo del giro de negocio de la empresa, ¿verdad? El transporte,
y los impactos durante el uso y fin de vida del producto o servicio, que era lo que les comentaba un poco de que nuestros ríos y playas están llenas de botellas de plástico y esas botellas de plástico se les puede dar seguimiento a 2 o 3 empresas. Entonces yo perfectamente bien podría pensar que esas empresas deberían de ser corresponsables en ese nivel de contaminación. Sin embargo, eso requeriría un nivel de conciencia muy amplio o muy grande, no solo de parte del consumidor, sino también de parte del gobierno local y del gobierno nacional. Como les decía, este es un tema que da para hablar todo un webinar, sin embargo no da para tanto. Finalmente, ¿cuál es el involucramiento con la comunidad? En muchas zonas rurales ese es un tema muy relevante. Recientemente estuvimos en Nicaragua, en Chinandega, viendo cómo un gran ingenio que hay ahí tiene un involucramiento muy interesante eh, con varias comunidades. Entonces esa es una variable a considerar a la hora de desarrollar una estrategia de responsabilidad social. Entonces, ¿cómo podría ayudar la empresa al desarrollo social y económico de la o las comunidades, ¿verdad? En el caso que les comentaba, pues ellos ayudan a la gestión de varias escuelas locales, han ayudado a las comunidades a desarrollar las capacidades comunitarias para la gestión del agua y así han venido aportando al desarrollo social y económico de las comunidades. ¿Cuál es el impacto de los productos y de los servicios en la sociedad? Que eso se puede ver mucho con el tema de medio ambiente también, pero una cosa es algo más genérico, una evaluación un poco más genérica a nivel global, y otra cosa es una evaluación genérica, una evaluación mucho más específica a nivel local. Y finalmente, si existen contribuciones filantrópicas y cómo se evalúan. Creo que por el momento es todo lo que me gustaría comentarles, y me gustaría hacer referencia a un reporte de sostenibilidad que se llama Sustainability 2012, que se conoce como Rate the Raters, y es un estudio y análisis entre la relación entre decisiones de inversión y de sostenibilidad. Creo que quedamos ahí. Este sí sería el último webinar. Les recuerdo seguirnos en nuestra página de Facebook, que está aquí abajo, y en nuestra página de YouTube, Stichting con Finanzas. Y hasta la próxima. Chao.